Hola amigos, feliz año nuevo, Akemashite omedetou. El día de hoy les voy a contar acerca de una tradición de año nuevo japonesa que me pareció súper interesante, como muchas otras cosas más hasta ahora en mi tiempo viviendo aquí. Su nombre es Kagami Mochi y su traducción es pastel de arroz espejo. Está compuesto por dos partes principales. La primera, dos mochis, o sea pastelillos de arroz, redondos y encimados, uno más pequeño que el otro. Y la segunda, que se ubica en la parte superior, en donde vemos la forma del mochi más pequeño, se coloca una naranja amarga llamada dai dai. Ambas partes tienen su significado. En una de las varias teorías se cuenta que los mochis tienen una forma muy parecida a la de unos espejos que existían antiguamente en Japón, por ello el nombre relacionado con los espejos. Los mochis, al estar encimados, hacen alusión al equilibrio y la armonía en la vida. La naranja, por su pronunciación en japonés, alude a la perdurabilidad y larga descendencia de la familia. Es una tradición tan común que actualmente se ha convertido inclusive en un producto industrial y se comercializa en muchísimos lugares alrededor de las fechas de Año Nuevo. Además de que realizarlo desde el principio con la materia prima adecuada toma algo de tiempo. Nosotros recibimos el nuestro por parte de nuestra Oba-chan, que es la abuelita de mi señor esposo. Este es un Kagami Mochi de supermercado, el cual se representa con plástico para su comercialización. Hoy en día se le agregan algunos otros adornos al Kagami Mochi original, como por ejemplo la base llamada sampo, el papel shihobeni que se usa en celebraciones, el pequeño abanico llamado suehiro, que extendido hacia afuera alude al gran y próspero futuro, entre otras cosas. El mochi se prepara con frijoles rojos dulces o con kinako, que se obtiene a partir de los granos de soya tostados y molidos, el cual tiene un sabor dulce, muy similar al de la mantequilla de maní y generalmente se usa para preparar dulces. Algunas personas lo usan como opción saludable para endulzar leche, hornear, etc. Cuenta con varias vitaminas y proteínas. La tradición es comer el mochi preparado el 11 de enero. De hecho, en el empaque podemos ver esta indicación como acción que atrae a la buena suerte. En este caso, lo abrimos un poco antes para mostrarles la forma de preparación. Como les comenté anteriormente, estos mochis ya vienen básicamente preparados, pero aún así tenemos que completar la preparación para poder comerlos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el empaque de los mochi y los vamos a calentar, ya que la consistencia debe ser muy suave y en este momento están muy duritos. Yo voy a poner unos minutos en el horno con un poco de agua para lograr suavizar su consistencia y así lo estaré revisando, ya que es la primera vez que hacemos este procedimiento. De hecho, se puede calentar en estufa o donde prefieran, pero decidí hacerlo de este modo para lograr una calefacción un poco más uniforme. Por ahora pongo solo uno porque tengo que esperar a mi señor esposo para preparar todos y así estén recién calentaditos cuando los coma. Ya que el mochi esté en su punto, algo así, lo ponemos en un platito aparte y ya podemos agregar, en este caso, kinako para endulzar. Realmente es una preparación muy simple, ya que básicamente el mochi ya está hecho. Está muy rico. Fíjense que la primera vez que yo probé un mochi, la consistencia me pareció un poco rara, pero después de que te acostumbras, sí se antoja de vez en cuando. Esto me recuerda a que la primera vez que yo probé el sushi en mi vida, no me encantó, se me hacía muy rara la idea de comer cosas crudas. Yo creo que está relacionado con que no era muy común encontrar restaurantes japoneses, al menos en el estado de Guanajuato, en México, en aquel entonces como lo es ahora. Pero en este momento yo creo que es una de las cosas que más disfruto de estar en Japón. La verdad es que ir a un restaurante de sushi es riquísimo, amigos. Como todo, puedes encontrarte con platillos que te van a encantar, otros que no tanto, pero definitivamente es una de mis comidas japonesas favoritos, ampliamente recomendado. En fin, amigos, pues ya conocen otra tradición japonesa más. Espero que les haya gustado el video. Si sí, por favor regálenme su like y suscríbanse, compartan con sus amigos a los que les gusten las cosas interesantes y útiles. Nos vemos para el siguiente video. Chao, chao.